secreto de su método de entrenamiento, el de Faz Barrabás, radicaba en una dimensión donde iba toda la grasa que se quemaba en el cosmos. Otra dimensión, literalmente. Era una criatura que sintetizaba y convertía todo en proteína. A veces la gente, después de perder su grasa corporal, seguía perdiendo más y más. Esto era un error de la realidad. Un deus ex machina del escritor, yo, su servidor, aquel que les narra esto, había puesto ahí para que la grasa negativa existiera. Igual contaba, y se perdía infinitamente. Esa grasa venía de todas aquellas almas del universo que se trabajaban a pesar de no saborear bocado en días. Realmente, la grasa provenía de la voluntad infinita del hombre. La codicia la transformaba en grasa, pero la pureza de esa dimensión criatura la convertía en proteína, a la que accedía y alimentaba infinitamente con su método Faz Barrabás. Faz Barrabás le guiñó el ojo y con el cariño propio de un entrenador de toda la vida se dirigió a sus dos discípulos. Nos vemos mañana temprano, apenas se levante. Nos levantamos temprano, ¿sabes? Lo sé, por ello se los digo. Luego de ello, toma el camino hacia el ocaso y por las salidas del estadio se desaparece una corpulenta figura. La corpulenta figura de Faz Barrabás. ¿A qué crees que se refería con eso de ser también culturistas? Debe de ser eso de su método de energía infinita. ¿Crees que es posible que subamos de peso? No, no lo creo. Pero si los rumores son ciertos, este hombre pesaba toneladas que le ayudaron a culminar los 5.000 metros en segundos, en un lugar donde él mismo tenía que generar su propia gravedad. Algunos dicen que le ganó a Jesús en sus tiempos de fondista y que terminó pesando 47 kilos. Creo que con él por fin venceremos la barrera de potencia que desde hace años es esquiva. Entonces, vamos a comer, viejo, porque me crujen las tripas. Vamos, amigo mío. Y de esa manera ambos amigos salieron cargándose el uno al otro como siluetas que se marchan en un show, donde las luces se apagan tras su paso por los pasillos del estadio. Caminaban bajo un alba nocturna, acariciando con sus pies el suelo que con tanta pasión habían corrido. Parecían tener alas en la tierra. Sus pasos eran tan fugaces que apenas besaban el asfalto por una milésima de segundo. Era como si sus pies se sintieran alas y hacían volar de nuevo. Los hacían desaferrarse de la tierra, amante efímera de cada corredor. A veces la fricción era tal que literalmente rostizaban los tenis que llevaban puestos, dejándolos en una estela de fuego fugado del mismo infierno. En pasos letárgicos llegaron al gimnasio fuera del tiempo y subieron al segundo piso, el cual estaba hecho de mármol. Un mármol que en una crisis de identidad no sabía si era mármol o algodón de las nubes, hecho en una superficie completamente exótica. Ambos se tumbaron sin dar un respiro, casi uno sobre el otro, como si se tratase de un campo, y en esta concentración donde solo había dos cadáveres a los que la noche castigaría con miles de repeticiones de press de banca. Luego caerían en un profundo sueño hasta tal punto que el uno podía nadar en los sueños del otro. Cada fibra de sus cuerpos estaba repleta de réplicas completas de conciencia de sus portadores. Parecían tener cada fibra voluntad propia. Sin embargo, al bailar todas en la mismísima frecuencia, podían hacer una sonámbula coreografía, volviendo a caer a los abismos de un mortal entrenamiento nocturno. Justo cuando el día volvía, se le arrebataba la noche un sacrificio más de los chicos. Después de haber entrenado sonámbulos durante toda la noche, descendían los rayos del sol acompañados por Faz Barrabás, quien ostenta la más vigorosa sonrisa a la espera del despertar de sus nuevos chicos. Al abrir los ojos, sentían como si dos trompetas celestiales emanaran parlantes dispuestos en cada esquina del gym. Con ellos iba una fuerte criatura llamada Behemoth, retumbando con sus suspiros a todo el lugar. Buenos días, coach. Les presento a un viejo amigo que vagaba por las llanuras de un oasis a media luna del Valle Fértil. Hace unos millones de años. En sus lomos reposaban miles de años de nuestra historia. Tiene tatuado en su sangre los nombres de los guerreros tan formidables que ni siquiera la lengua es capaz de nombrar. Hace unos años lo encontré, entre el cansancio y la fatiga, al borde de una colina a las orillas de un precipicio, no muy lejos del monte Hermon, en donde en antaño habitó Behemoth, tomado solo por Enkidu. Corretea libre por el mundo desde entonces, pero ya son millones de años los que pasan sobre su existencia y quiere despedirse del mundo. Y no hay muerte más digna que la que aquellos primeros hombres conquistadores de esta tierra, cazadores por excelencia, ustedes le darán caza, con la misma esbeltez con la que los más rápidos especímenes de Homo erectus, esos Homo erectus grigoram, en los que el ser humano antes de ser pensante fue caminante. Por ello sus pensamientos son rumiantes. Al no poder cruzarlos, intentaron perseguirlos hasta la muerte. Ahora ellos retumban hasta el último sol, día tras día, hasta correr más rápido que el viento. Ahora como superviviente me dice que es él quien decide que ya es hora de abandonar este mundo. Y tiene toda la razón, así que ustedes lo cazarán y lo comerán antes del amanecer. Así que tomen sus lanzas. En ese instante les arrojó la lanza de Longinos y a Darío, la primera lanza hecha por un Homo erectus grigoram.
el primer líder reconocido de la tribu Talag Manahari, tribu que ni siquiera el viento podía arrastrar y por eso eran tan veloz como ellos. Y tengan esto, una pequeña dosis de algo que aquí llamamos auditina, adrenalina auditiva. No usamos drogas, créanme, las necesitarán. No usamos drogas, ya se lo dije. Chicos, no sean tan cabezaduras. Ya se los dije, no son drogas. Simplemente escuchen. Ambos se colocaron los audífonos, cada uno su propio Walkman, y lo sintieron. Sintieron cómo sus pupilas se sumergían en lo más profundo de sus ojos y luego rebotaban hacia afuera, como si fueran corazones acelerando hasta más de 400 pulsaciones por minuto. El coro violento despertó una máxima velocidad descomunal en ellos. Cada fibra se tensó, embriagada de adrenalina, y explotó en una minibomba nuclear compacta. Eran literalmente una explosión atómica andante. Faz golpeó a Behemoth con una fuerte palmada para que éste arrancara a correr y entre gritos exclamó: "Just run, my friend, te veré en la oscuridad infinita". A toda velocidad despegaron como naves de carrera, mientras Behemoth, como un cohete, enviaba todo a su alrededor a un paso imparable. Se desplazaban como una velocidad abismal, literalmente quemaban sus tenis y empapaban de sangre sus propios pies, pero no daban tregua. El corazón bombardeaba sangre. En un temblor importante, Behemoth se mantenía siempre hacia el horizonte, en una línea recta, con sus trayectorias bien fijadas. Nunca había corrido a más de 50 kilómetros por hora, pero en aquella vez alcanzaron los 68 kilómetros por hora. Sus piernas se difuminaban por completo y quien los viera solo podía percibir manchas trazando una estela, como una paquidérmida entidad del tamaño inigualable cruzando por la faz de la Tierra. Entraron por el portal a una región recóndita del universo llamada Planeta Simulador. Era un universo idéntico al nuestro, pero carente de la vida conocida, donde las criaturas se creaban de acuerdo a las necesidades de quienes entraran. Ese microverso estaba dentro del gym para no causar daños en el exterior. Faz Barrabás lo había enviado para darle muerte a Behemoth, una criatura que corría como un tanque envuelto en escamas de hierro, derribando montañas y creando túneles en las entrañas de gigantescos bloques de vegetales. No había obstáculo que no pudiera derribar. Aún no había pasado los 80 kilómetros por hora y el dúo ya estaba a 79 kilómetros por hora. No había podido dejarlo escapar. Sin darse cuenta, ya llevaban cientos de kilómetros en medio de la persecución. Behemoth no paraba de huir. Aunque la palabra favorita de Behemoth era no parar, el dúo, también habituado a esa consigna, lo seguía con firmeza. Cuando vieron cómo Behemoth demoler imperfecciones cuesta arriba, empuñaron con fuerza sus manos de cazadores. Derek tomó la lanza de Longinos y la lanzó con tal fuerza que se prendió en llamas en un curvo aliento. La lanza se elevó entre paisajes nublados, rompiendo el frío y la oscuridad, precipitándose de la tierra antes de coquetearle a las estrellas. Se clavó como una punzante gota de fuego en el lomo de Behemoth, quien sintió un placer doloroso que hacía millones de años no experimentaba. La sangre escapando de su herida regó valles y la fertilidad de su olor daba poder al dúo dinámico, que en una cuesta cercana al puerto más violento de la primera categoría del Giro de Italia, incrementaron su velocidad a 80 kilómetros por hora. Behemoth, herido, disminuyó a 76 kilómetros por hora. A unos 300 metros de distancia, ambos casi gemelos, por medio de un instinto, lo alcanzaron y se posicionaron a sus costados. Comenzaron a chocar contra él. Para escapar, Behemoth se alzó sobre sus dos patas traseras. Darío se deslizó por debajo de su vientre y al ver destellos de una luz púrpura tan bella como la brisa, entendió que ese era su corazón. Sin titubear, con toda la fuerza clavó la lanza en la fuente de aquel destello y la clavó directo en su corazón. El golpe fue tan mortal que Behemoth murió al instante, liberando un clamor que se extendió hasta el infinito, dejando a los chicos casi aturdidos. El cuerpo inerte cayó como una armadura sin caballero, pesada pero vacía de vida. Derek y Darío vieron el atardecer asomarse al horizonte, tímido, encajando entre dos montañas. El resplandor fulminante del sol les devolvió la sobriedad que trae el trance de la carrera en el que habían sumido sus cuerpos. Durante ese trance habían logrado algo que nadie fuera del método de masa infinita había conseguido. Habían abierto millones de microportales en una dimensión viviente. Un día de cansancio fue tal que literalmente el corazón de Faz se hizo que cada uno de sus células tomaran vida propia. El consumo fue tal que se convirtió en el primer ser humano en llegar al cero absoluto de grasa corporal de forma natural. Al invocar a la deidad capaz de cargar la energía del cosmos, fue el primero en producir la grasa corporal negativa, alcanzando el menos 10% de grasa corporal, mientras abría un microportal hambriento de grasa. Ese portal no era más que la boca interdimensional de una criatura, un universo entero. Faz Barrabás había descubierto no un secreto,
sino el verdadero secreto de su método. Algo que Faz-Barrabás había descubierto era que para activar el portal había que correr a velocidades que se escapasen del entendimiento humano durante tiempos insólitos y luego consumir una ingesta calórica inimaginable. El dúo ya lo había logrado. Solo faltaba la parte final del reto. Miles de microportales en cada célula viva estaban abiertos y solo estaban siendo bombardeados por grasa. No cualquier grasa, sino la ofrenda digna de un dios. La grasa de aquella criatura, la grasa de Behemoth. Con esa ofrenda y esa cascada de grasa, probablemente los Ketonids, las criaturas que tejen la proteína, abandonarían su cuadrante y se mudarían al de Derek y Darío, un sacrificio que Faz-Barrabás estaba dispuesto a aceptar, pues la masa tan infinita jamás volvería a portarse de igual forma. Los gemelos, en un ataque de hambre indomable, comenzaron a arrancarle las escamas de hierro una a una, mientras los fríos vapores tenían las laderas de la alta montaña, con tonalidades de neblina opacando los suelos y coloridos frutos que se derramaban por doquier como un fúnebre atardecer. En aquel campo abatido por la oscuridad, ungido por trozos de piel y cuero jalados junto con las fieras escamas, una sangre vinotinto casi morada unía los suelos aledaños al derramarse del cuerpo de inerte Behemoth. Hermanos, más que amigos, empujados por la diosa del hambre, apresuraron sus descuartizaciones de tal manera que en segundos la escena parecía sacada de una película de terror o de un documental de carnicería. Aún su sangre palpitaba por el feroz bombeo del corazón. Cada milímetro de músculo tenso estaba unido al tejido y barnizaba su piel, como si de esa forma intentaran perpetuar la coraza del hierro, la cual, aunque oxidada, parecía más hueso desteñido que metal corroído, pese a millones de noches largas. Cada vez la noche acechaba más y eso le dio a los muchachos fuerza y agilidad para arrancar en segundos cada una de las escamas de Behemoth, que luego usarían para desollarle o, en su jerga, someter a su propio dueño. Al ver que el tiempo se agotaba, tomaron las escamas y las frotaron con tanta velocidad que se encendieron en fuego, usándolas para cocinar el flanco roto, sin que siquiera se enfriaran sus músculos. Como pulpos en acción, no tardaron en salpicar grasa cálida que seducía los labios de los dos hombres. Se lanzaron como predadores a devorar por completo esa carne. Al morder sentían el grosor de una carne que, a pesar de ser grasosa, era magra y firme. En cuestión de minutos, arrasaron con el lomo y procedieron a desmembrar las vísceras, desparramándolas por todos lados de lo que antes fue el techo biológico de Behemoth. Riñones y pulmones y hasta el corazón salieron a la luz, arrancándolos por la fuerza de dos jóvenes que corrían abiertos en un conjunto unido. Sacaron sus pulmones y los devoraron como si nunca hubiesen probado bocado alguno. Agarraron trozos enteros de carne que excedían el tamaño de sus manos. Antes de que el ocaso finalizara, se fueron lijando los huesos, aunque aún les faltaba el muslo, que antes de que la noche entregara completamente el día, compartieron sus últimos bocados juntos, antes de caer inconscientes sobre el pasto ensangrentado. Al caer al ritmo del atardecer, Faz-Barrabás llegó desplazándose a 120 kilómetros por hora, perdiendo 4.8 kilos de peso, mientras susurraba a sí mismo: ¡El demonio! ¡Soy muy viejo para esta mierda! Mientras se acercaba a los muchachos, quienes por primera vez en años estaban dormidos, moviendo únicamente sus órganos vitales, Faz los vio y supo que en sus vientres, en las entrañas de cada fibra, ardía el deseo de llevar inconmensurables cantidades de grasa. Se apresuró a cargar los dos cuerpos, primero el de Darío y luego el de Derek. Con ambos a cuestas, 168 kilos en total, se puso en posición de salida y arrancó como una ráfaga inalcanzable. Apretó las cuatro piernas a un lado y a su trapecio y se balanceó con sus cuatro brazos al otro lado. Los llevó con facilidad. La niebla se interrumpió por una luz que a miles de kilómetros por hora penetraba como un rayo láser, tatuando con su paso todo el terreno. Para hacer la historia más entretenida, Faz había configurado un temporizador de 8 minutos y tardó 3 en la ida, por lo que al volver le quedaban solo 4 minutos con 53 segundos. Activó el Hellraiser, su modo más poderoso, cantado por Ozzy Osbourne y por Lemmy, en un coro cuyo corazón parecía la voz de un ángel. La velocidad era tal que por tramos parecía prenderse en fuego, pues sus piernas no cedían, solo podían producir una palabra, con una llamada de energía en sus piernas: acelerar. Al ritmo de Hellraiser, salió del infierno, contempló cómo el portal se extendía como una diabólica bestia a miles de kilómetros y tan solo le quedaba 1 minuto para que se cerrara. Pero como si fuera un demonio, eyaculaba fuegos pirotécnicos cósmicos por cada kilómetro recorrido. Pasaba cuántos milisegundos su corazón amenazaba con escapar, pero no se lo permitió, pues en segundos lo alcanzaría inclusive el espacio mismo. Llegaron sanguinarios demonios enviados por un demonio mayor intergaláctico, prisionero de ese universo simulado. Meteoros vivientes recuperados
cubiertos de fuego a 10.000 millones de grados, rostizaban la realidad. Miles de estos, como una manada, intentaron atraparlos, pero no lo lograron. Solo fueron quemados por el fuego que emanaban las zancadas de Faz. Con un platinado acento se convirtió en un rayo capaz de cruzar de un rincón a otro de la galaxia. Con una fuerza casi descomunal, suficiente como para sacar a Júpiter de órbita, lograron frenarlo. Finalmente, Faz Barrabás cayó al suelo de mármol junto a sus dos chicos. Habían cruzado el portal. Un nuevo camino. Ya habían pasado unas buenas 12 semanas. Eran 3 meses que, para los músculos de los dos chicos recién bautizados como hermanos, se habían sentido como 100 años. 100 años de agonía. Que cada día de verano, el sol no había dado más que de verdugo. Faz Barrabás nunca les dejó entrenar solo en el Gym Out of Time. No les permitía ser muy públicos cuando entrenaban afuera con los demás humanos, pero vaya que les era difícil. Sus entrenamientos eran descomunalmente fuera de serie. Cada día, cada minuto, a cada maldito segundo, los dos hermanos jurarían que estaban lidiando con la muerte. El 20 de julio, entrenamiento de triatlón. El dúo arranca en las aguas abiertas. El entrenamiento era nadar 10 kilómetros con 20 kilos en cada pierna. Su desafío era hacer cambios de ritmo nadando a 40 kilómetros por hora, luego a 20, luego a 10, luego a 40 de nuevo, hasta completar el último kilómetro, nadando 50 kilómetros por hora. Cada entrenamiento les quitaba decenas de kilos. Los chicos despilfarraban kilos como las estrellas despilfarran brillo, nadando en todos los mares del planeta. Desde entrenamientos en el Ártico hasta entrenamientos de carrera en el desierto, repeticiones de velocidad en cuesta con bicicletas subiendo el Aconcagua. Subían el Everest en 2 horas. Podrían haberlo hecho en menos, pero el reto era hacerlo sin dejar de pesar 94 kilos. Literalmente solo usaban su grasa corporal, pues al bajar la tenían en 0,00001%. No sufrían de hipotermia, solo por la endiablada velocidad a la que a veces sometían a toda lógica térmica sus cuerpos. Esto les ayudaba a mantener un calor desenfrenado. Desde ver amaneceres en las fauces infestadas de las inclemencias, con terrosos suelos que se ingieren toda humanidad, hasta el tapón del Darién, ver atardeceres en cristalinos lagos que besan la roca, hasta hacerlas arrojar y ponerse de un rojo estalactita, tal que no puede ser visto más que como el frío mar coqueteándole a la fértil tierra en la Patagonia, y ello en el mismo día. Dejar la cicatriz de su apoteósico paso por los montes de Atlas. 100 repeticiones de 1000 metros en 30 segundos en una pista en Oregon y luego hasta 100 repeticiones de 1000 metros en alguna pista genérica en un colegio en Washington sin bajar de 90 kilos. 20 repeticiones de subir el Aconcagua en un día con bicicletas cargadas de un denso material extirpado de las estrellas que mide 2 centímetros y pesa 1/4 de tonelada. Lo llevaban en los piñones de la bicicleta. Los entrenamientos eran tan duros que nunca más volvieron a entrenar durante la noche, porque era sangre hecha poesía, escrita en un lenguaje en sus ruedas para poder pedalear con una inigualable fuerza. Los dos hermanos rompían hasta la más sólida de las rocas, moliendo por completo todo a su paso a más de 60 kilómetros por hora, como maquinaria pesada, y su motor eran sus dos corazones, al ritmo de 2 guerreros. Para no bajarse de ellas, sino despedazarlas en tan descomunal pedaleo que por donde quisiera que pasaran, sudaban y dejaban testosterona regada como un espíritu viviente. Cuando su sudor no era sangre, ya el mito se había vuelto mundial. Algunos deportistas bebían porque creían que esto les daría poderes y no les daban nada, porque el poder estaba en que en ningún segundo alguno de sus vidas titubearan en perderlas, sino que estuvieran dispuestos a perderla en todo momento. Cruzar todo el Pacífico nadando a tal velocidad que por donde pasaban violaban las leyes de la física, las leyes marítimas y todas las leyes que existieran. Tomados de las manos, remataban juntos y cada uno de sus entrenamientos, entre lágrimas, conquistaban en segundos todas y cada una de las colinas de la faz de la tierra, a veces hasta salvando camiones y aviones, y hasta barcos repletos de gente. Aunque tuvieran que cargar 20 personas por 200 kilómetros, a veces las leyes de la física ni siquiera se ajustaban a la naturaleza de sus entrenamientos, así que tenían que migrar a otras realidades para poder entrenar, universos sin gravedad, donde ellos mismos tenían que generar su propia gravedad, dando vueltas en círculos en un circuito de carreras hecho a base de peraltes, 800 repeticiones de medio universo de bolsillo, al 2% más que la velocidad de la luz, retar el tiempo mismo a carreras y humillarlo, tomando el uno al otro para balanzarse con tal fuerza que rompen hasta 10 veces la velocidad de la luz. Se turnaban, a veces Darío tomaba la mano de Derek y hacía adelantarse sobreimpulsándolo, y a veces era al revés, a veces era tal la fuerza que rompían el universo de bolsillo y salían
sentían al G-No Time despedidos y chocaban con tal fuerza que a menudo quedaban inconscientes y pesando 2 y hasta 3 nanogramos. El reto a veces era no desintegrarse y no había día alguno en el que no se riese Faz al ver sus gigantes muchachos no perder ni un solo gramo de peso con la estrategia de masa infinita. Hasta tenía un dicho: mis muchachos no pierden nunca, ni siquiera el peso.